segundo libro de Samuel, capítulo 1, del versículo 17 al 27, nos dice la Escritura: y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caigan sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Estuvimos viendo la conducta de Saúl durante toda su vida y la triste situación en la que quedaba expuesto su cadáver decapitado y colgado juntamente con el de sus 3 hijos en una de las murallas de las ciudades filisteas. A la vez también su armadura fue llevada al templo de sus dioses falsos para rendirle la pleitesía por la victoria. Hoy vamos a ver 5 aspectos que sobresalen del texto que estamos considerando y de la secuencia histórica en la que nos vemos en esta situación. El primer punto es el que vamos a considerar es cómo hay un paralelismo entre la situación en la que se encontraba Israel y Saúl respecto a la Iglesia. Podemos identificar que al igual que esta batalla supuso una deshonra para el pueblo de Israel porque la lideraba un rey impío, también se lleva a cabo una deshonra, una profanación del nombre y del sacrificio de Cristo, un desprecio a su palabra, cuando hombres corruptos de entendimiento lideran a la Iglesia y la usan para ensalzarse a sí mismos, hablando palabras infladas y vanas y pervirtiendo todo lo que la Escritura, con toda la autoridad, nos expone. Lo que puede destruir, decíamos la semana pasada, la verdadera esencia y propósito de la Iglesia, lo que puede destruir el referente que supone la Iglesia frente a las corrientes de moda que nos invaden por todos sitios y que nos quieren hacer pensar de otra manera distinta a lo que nos enseña Dios en su palabra, lo que puede destruir la disciplina de la Iglesia y el rumbo que debe mantener en este mundo es la falta de integridad respecto a la verdad, es decir, que no se predique la palabra. ¿Quieres corromper a una iglesia? Que no se predique la palabra. Hay multitud de cosas que todos nosotros podemos hacer. Podemos cantar, ir viniendo aquí adelante a cantar juntos, puede alguien venir a darnos su testimonio, puede decirnos qué buenas paellas hace, puede contarnos todo lo que durante la semana ha estado realizando y puede sentirse esa persona muy satisfecha con las grandes cosas que les está contando a la iglesia. Pero cuando quitamos la palabra de Dios, la iglesia está abocada a la muerte. Esto siempre ocurre cuando no hay temor de Dios, porque hoy en el Día del Señor venimos a adorar su nombre y a que Él nos hable por medio de su palabra, a través de los ministros que Él ha establecido. Pero cuando esto lo quitamos de en medio, tenemos una iglesia muerta, tenemos una iglesia profana, tenemos una deshonra del nombre de Dios y tenemos un auténtico atentado contra todo lo que Dios está precisamente avisándonos. Y cuando esto ocurre, se cumple el juicio severísimo de Dios sobre aquellos que dicen ser su pueblo. Esta semana estábamos en la clase de homilética estudiando precisamente las corrupciones de la Iglesia y cuando estábamos exponiendo todo esto, Oliver muy acertadamente sacó un texto que nos habla acerca de esta situación. Está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 11 y 12. Por esto Dios, ya que quieren esto, ya que quieren
los saltimbanquis, ya que quieren el entretenimiento, ya que quieren la diversión, ya que quieren el emocionalismo, ya que quieren sentirse a gusto consigo mismos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto no está dicho a la gente del mundo que se va al fútbol, al cine y a la playa. Está dicho a la gente que se reúne como nosotros, pero para adularse y ensalzarse a sí mismo, no para someterse en obediencia a Dios, según lo que Dios establece en su santa palabra. Así que cuando esto se cambia, Dios les dice, ¿queréis engañaros? Aquí tenéis el engaño. Vais a servir a Satanás, pensando que me servís a mí. Por muy creyentes que se consideren cuando la palabra de Dios no ocupa su lugar, cuando la palabra de Dios no produce temor en el corazón, cuando la palabra de Dios no produce arrepentimiento, esto es una clara señal de apostasía, tal y como la tenía Israel en la época en la que estamos estudiando. Mueren estas personas en sus pecados, mueren porque han sido atraídos por las emociones de su corazón, que es el celo para acabar en el infierno. Y es exactamente así como estaba Israel. Si la palabra de Dios deja de afectar al corazón, y para que no afecte al corazón y nos sintamos heridos, mejor que no se predique, entonces todos estamos tan contentos. Sí, estamos tan contentos camino del infierno. Si la palabra de Dios no afecta a la conciencia para renovar el entendimiento y promover una vida coherente con la verdad revelada, entonces es imposible adorar como Dios ha establecido. La predicación se vuelve light o mejor se anula. Porque ¿para qué predicar con todo lo que tenemos que contar de nuestras grandes hazañas durante la semana? Cuando no hay ninguna disciplina de la Iglesia, todo esto lo deja la Iglesia como un cadáver expuesto públicamente al escarnio, como dejó Saúl a Israel, como Saúl mismo quedó expuesto al escarnio colgado de aquellas murallas en territorio filisteo, y todo gracias a que la palabra de Dios no está en su lugar. Sin embargo, como Dios siempre tiene un pueblo que le sirve con fidelidad y a quienes ha llamado por su soberana voluntad, siempre vamos a encontrar un pequeño remanente que va a seguir defendiendo con fidelidad la palabra de Dios y va a seguir usando la palabra de Dios para someterse a ella con un espíritu enseñable y con una determinación para hacer aquello que Dios enseña en su palabra. Vimos también que un hombre joven con aspecto andrajoso entró en Siclag trayendo una noticia que él esperaba que sería de gran alegría para David y por la cual suponía que David sería honrado. Y por lo tanto él también creía ser agasajado y obtendría una gran recompensa por la noticia que traía. Y esa noticia es que él había matado al rey Saúl. Esto, pensaba él, sería la mayores de las mejores noticias que David podría recibir. ¿Por qué razón va este amalecita a informar a David de toda esta situación? ¿Por qué razón este amalecita sabía todas estas cosas? ¿Por qué sabía que David vivía en Siclag? Las palabras del profeta Samuel y la observación de todo lo que estaba aconteciendo le dieron suficiente información para saber cuál era el espíritu de David, cuál era su conducta, cuál era su actitud y qué información desprendía todo esto. Él imaginaba que David le estaría más que agradecido por haber dado muerte a su perseguidor y enemigo. Pero este hombre actuó sin conocer la voluntad de David. Y la mentira que él expuso, sus propias palabras, fueron las causantes de su muerte. Él pensaba que agradaba a David, cuando resultó que precisamente estaba haciendo lo contrario a lo que a David le agradaba. Y esto es también lo que hacen muchos que se llaman cristianos. Se acercan a Dios de acuerdo a sus expectativas imaginarias, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a lo que a ellos les gusta. Y cuando se presentan delante de Dios, resulta que todo lo que están haciendo no es del agrado de Dios. Como todo lo que hizo este amalecita no era del agrado de David. Y así sus propias palabras les llevan a la condenación, porque es exactamente lo que están haciendo. Están actuando durante toda su vida, con sus palabras y sus acciones, en contra de lo que Dios dice en su palabra. Pero como no estudian su palabra, no saben qué es lo que le agrada a Dios, y por lo tanto, morirán en sus pecados. En segundo lugar, vamos a ver el impacto de la muerte del rey Saúl en el contexto donde esta historia se desarrolla. ¿Cuál fue el impacto de la muerte del rey? Es aquí donde nos centramos hoy en la escena en la que se anuncia a David la muerte de Saúl.
Y David mira a Saúl no como un hombre, no como su enemigo, sino como el rey de Israel. Muestra un absoluto respeto, tal y como lo mostró en vida, para no atentar contra las autoridades puestas por Dios. Manifiesta un absoluto respeto. No deshonró al rey cuando estaba vivo, a pesar de la terrible persecución a la que Saúl le sometió, y a pesar de haber tenido 2 veces ocasión de matarle, no le mató, sino que honró al rey y honró a las autoridades puestas por Dios. Es necesario recordar esto, porque todos nosotros siempre tenemos alguna autoridad por encima de nosotros que ha sido puesta por Dios. De manera que haremos bien, si no queremos traer el juicio de Dios sobre nosotros, de respetar a las autoridades y abstenernos de despreciarlas, de menospreciarlas o de deshonrarlas. Y con autoridades no me refiero únicamente al rey o al presidente del gobierno. Me refiero a que debemos tener más que cuidado los hijos respecto a sus padres, que son su autoridad. Los miembros de la iglesia respecto a sus pastores, que son su autoridad. Los alumnos respecto a sus profesores, que son su autoridad. Y así vamos escalando niveles de autoridad, a los cuales, por mandato bíblico, nos debemos someter. Así que si has conocido a Dios, tendrás mucho cuidado, como lo tuvo David, de atentar contra la autoridad, de mentir a la autoridad, de menoscabar la dignidad de la autoridad o de despreciar la posición que la autoridad ostenta. Todos podemos reconocer la actitud de David como la más lógica y coherente con la fe. Fue coherente con la verdad que le había sido revelada. Pero otra cosa, esto es cuando analizamos la vida de otros, en este caso David. Otra cosa es cuando este mismo asunto nos ocurre a nosotros. Así que cuando vemos lo que otros hacen y cómo se someten a la autoridad, les aplaudimos y les decimos, esto es lo que tienen que hacer. Pero otra cosa es cuando nos pasa a nosotros y entonces buscamos justificaciones de todo tipo para no someternos a la autoridad, por supuesto, no someternos a los mandatos de Dios y hacer nuestra propia voluntad y deseos, que es al final de cuentas lo que a muchos más les motiva. No someternos a Dios, sino someternos a nuestro propio criterio. En tercer lugar, vamos a ver el testimonio. ¿Cuál es el testimonio que aquí nos está dejando David? O en otras palabras, ¿cuál es el testimonio de tu vida? Ya vimos que aquel quien mató a Saúl, cuando fue preguntado, manifestó de dónde venía. Y él se identificó a sí mismo. Soy amalecita. De manera que fue más que evidente lo que hizo por ser quien era. Era un enemigo de Israel. Los amalecitas siempre fueron enemigos de Israel. David, en sus saqueos y en sus incursiones, siempre que pudo, atacó a los amalecitas. Además, era un mandato de Dios que de la tierra fueran exterminados los amalecitas, por causa de lo que ocurrió cuando salieron de Egipto. Eso es algo que estaba también definido por Dios. Pero cuando él recibe la noticia de que Saúl ha sido muerto, ¿cuál es el testimonio que nos deja? Ya vimos que David manifestó quién era, cuáles eran sus convicciones y el respeto a la autoridad que tenía, porque rasgó sus vestidos cuando recibió la noticia del rey muerto. Rasgó sus vestidos en señal de duelo. Fueron evidentes los principios que estaban asentados en su corazón, porque mostró respeto y honra al rey que había sido muerto en batalla. Pero esto nos lleva también a considerar que cada uno de nosotros no debemos olvidar que en lo que hacemos evidenciamos también el Dios a quien servimos, en lo que hacemos. Tal y como actúes, estás identificando lo que eres. Tal y como hables, estás identificando quién eres. Tal y como te enfrentes a la aflicción, a la prueba, estás manifestando lo que eres. Tal y como la providencia te presente cosas y casos y tú te enfrentes a esas situaciones, estás evidenciando lo que eres. Tu conducta puede ser la de la amalecita o puede ser la de David. Esto nos pasa, por ejemplo, con las personas que vienen a la iglesia y dicen, yo soy bautista reformado, llevo 300 años en mi iglesia sirviendo al Señor. Y vienen a la iglesia.
y durante los siguientes 7 meses no les vemos más. Y decimos, caramba, pero este hombre no, o esta mujer no decía que era bautista reformado. Esta persona no decía que era de tal, que amaba al Señor, que servía al Señor, y porque ellos se están identificando. Otra cosa es que venga una persona y nos diga, es la primera vez que entro en una iglesia, no tengo ni idea del Evangelio, no sé nada de lo que enseña la ley del Señor, no sé nada de las Escrituras, y no la veamos aparecer en un mes más, y luego tenga contactos esporádicos que nos permitan ir enseñándolo. Por lo tanto, cada persona se identifica por lo que esa misma persona está hablando. Por lo que tú hablas, te identificas. Si tú dices que eres tal o cual, que eres un cristiano que llevas 300 años en la iglesia sirviendo al Señor y luego no te vemos aparecer por la iglesia, o en tu conducta o actitud vemos cosas raras, lo que tú dices respecto a lo que haces es incoherente. Entonces algo está mal. Quizá no se haya dado cuenta esta persona de lo mal que está, y por eso es labor de la iglesia enseñar a los hombres y a las mujeres, enseñar a las personas en los caminos de Dios para que sepan exactamente qué es lo que Dios enseña en su palabra y a qué nos tenemos que someter. Quiero dejar testimonio de lo que esta semana estaba whatsappeando con Ana María Rusu, que está, como sabéis, en Londres, una joven de 20 años. Y dice, esto no se lo he dicho a ella y es secreto, no se lo podéis decir a nadie. Quiero que sepas que aunque esté lejos de la iglesia, una de las motivaciones por las que debo seguir firme es porque quiero traer honra a la iglesia. Porque la gente se fija en cómo eres y fácilmente puede saber de qué iglesia provienes. Siempre hay que guardar la buena enseñanza que hemos recibido. Al fin y al cabo, somos fruto de la iglesia. Esto lo dice una joven de 20 años. Hermanos, si tenemos a gente que lleva 500 años en la iglesia y la iglesia le importa un comino, desprecian a la iglesia. Por supuesto, desprecian al pastor, no lo pueden ni ver. Desprecian los medios de gracia y desprecia todo lo que se pone a su disposición. Y ellos no saben que con lo que están haciendo están despreciando al Señor de la iglesia. Porque quien desprecia a sus ministros, desprecia a Cristo. Así que cada uno sabrá cómo tiene que actuar. Pero aquí tenemos un testimonio. Esta conducta es digna de elogio. Tenemos que reconocer a los que se esfuerzan por mantener los principios asentados en su mente, por los que se esfuerzan por mantener los principios atados a su corazón, sirviendo a Dios y dando buen testimonio de su nombre allá por donde están. Aquel hombre dijo, soy amalecita, evidentemente. Había matado, según él, al rey Saúl. Ana María dice, yo tengo que honrar a mi iglesia. Y por lo tanto está cumpliendo su responsabilidad y con sus palabras y su determinación está honrando a Dios en primer lugar, está honrando a la iglesia en segundo lugar, está honrando a sus padres en tercer lugar y por lo tanto es un ejemplo para todos. Tenemos que honrar a las autoridades que Dios ha puesto y con lo que hacemos damos signos y evidencias de dónde hemos nacido. Esto no ocurrió con Saúl. Toda su vida fue un despropósito. Siempre siguió el deseo de su corazón, lo que a él le gustaba, lo que él quería hacer, lo que le llenaba, sus emociones. Así que vemos claramente ejemplos de piedad y ejemplos de impiedad. Por sus frutos, dice el Señor, los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Es imposible honrar a Dios si se sigue el deseo del corazón. Es imposible honrar a Dios, porque son cosas completamente contrapuestas. O te sirves a ti y sigues tus deseos, o sirves a Dios y sigues su voluntad. David ha recibido la noticia de la muerte del rey. Pero fijaos, ¿cuándo la ha recibido? Ha recibido la noticia de la muerte del rey cuando está siendo disciplinado severamente. Entonces recibe la noticia de la muerte del rey. Muchas veces los creyentes consideran que por ser creyentes van a estar exentos de todo tipo de dificultades y aflicciones. Claro, para eso somos creyentes. ¿Por qué vamos a tener aflicciones siendo nosotros creyentes? Esto no es lo que enseña la Escritura. Nos dice precisamente que por ser creyentes tendremos aflicción. Pero los creyentes lo entienden al revés. Y entienden que por ser creyentes no van a tener aflicciones. Una comprensión semejante del Evangelio va a producir muchos problemas, va a producir frustración, porque los creyentes esperan que todo les vaya bien, cuando resulta que les va a ir mal. Así que como no se adaptan ni adoptan su mente a la enseñanza bíblica, van a entrar en procesos de aflicción. Van a tener también gran frustración,
van a tener una gran desesperación, porque ellos esperaban otra cosa de la vida, cuando la vida resulta que les está sometiendo a pruebas continuas. También va a fomentar en ellos la incredulidad, porque van a decir, pero si a mí me han enseñado que a los creyentes todo les ayuda bien. Claro, para ellos ayudarle todo a bien significa que van a tener 3 casas, más otra en la sierra, van a tener 5 coches, van a ser ricos y nunca van a tener problema de dinero. La salud, por supuesto, intocable. Entonces, cuando vienen dificultades, les lleva a la desesperación y a la frustración porque ven que no encaja lo que se les ha enseñado, falso, con la realidad de la vida, que es verdadera. Así que entran con frustraciones, desesperación, incredulidad, entonces menosprecian la palabra y más pecados que no se pueden ni decir. Pero si nos fijamos bien en cómo Dios le está abriendo el camino a David para cumplir sus promesas de que él sería el futuro rey de Israel, vemos que su acceso al trono le fue dado en una época en la que estuvo gravemente afligido y severamente disciplinado. Este fue el método que Dios usó para cumplir sus propósitos, cumplir sus promesas y darle acceso al trono. Dice Matthew Henry comentando este texto, la providencia que abrió el camino de David hacia el trono le fue dada en la época en que estuvo gravemente afligido y disciplinado. Quienes encomiendan sus asuntos al Señor asumirán con calma su voluntad. Esto demuestra que David no deseaba la muerte de Saúl, ni estaba impaciente por llegar al trono. Esperó en el momento de Dios. ¿No era Dios quien le había prometido que llegaría al trono? David se mantuvo en su sitio. Y Dios cumplió sus promesas. En medio de gran aflicción, después de un severísimo juicio, aquí vemos como Dios ya le empieza a abrir su acceso al trono. En cuarto lugar, vamos a ver el lloro y lamento de David por la caída, por la muerte de parte del pueblo de Israel, los hombres valientes en batalla. Aquí encontramos 7 aspectos que destacan en la conducta de David, un hombre que va a honrar a los suyos, y cuyo ejemplo no debemos pasar por alto. En primer lugar, David expresó tristeza por los valientes muertos en la batalla. Versículo 19. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? David está reconociendo todo el trabajo que estos hombres hicieron para mantener a Israel y el nombre de Dios en su lugar. Y no fue así. El nombre de Dios no se mantuvo en su lugar porque tenían un rey impío dirigiendo a un país también impío. En segundo lugar, David se sintió ofendido por la alegría que esto producía en los enemigos de Dios. Versículo 20. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. David no permitió que la enemistad que Saúl tenía contra él fuera tomada por los enemigos de Dios como un argumento para deshonrar su nombre. No lo permitió. Por lo tanto, honró al rey, llorando su muerte. En tercer lugar, reconoció el valor de Saúl. Cuidado que no estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de un país. Y por lo tanto, el contexto lo debemos ubicar en cómo se está emplazando esta situación dentro de un país. Reconoció, como decía, en tercer lugar, el valor de Saúl y su renombre militar. Versículo 22. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Todos nosotros nos acordamos que Saúl también cumplía con algunos de sus requisitos como rey. Cuando recordamos a las mujeres, a las jóvenes cantar, Saúl mató a sus miles, mataba, ejercía su papel. En cuarto lugar, David mencionó también la falta de devoción, la fatal devoción que Jonatán sentía hacia su padre, y esto le llevó a la muerte, una fatal devoción. Ya estuvimos estudiando en sermones pasados cómo no se puede ser fiel a hombres infieles. La fidelidad la tenemos que mantener hacia Dios, pero una fidelidad hacia infieles es imposible mantener si no queremos tener muchos problemas. Pero Jonatán y los hombres que estaban cerca de Saúl fueron fieles hacia Saúl, que era un rey impío, y no le dijeron cómo tenía que corregir sus caminos. Y por lo tanto, aquí hace mención David de este asunto, versículo 23. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones.
Como Jonatán no corrigió a su padre ni le llamó la atención sobre algunos asuntos que estaban completamente fuera de orden, pues al final también su propio padre llevó a la muerte a sus hijos y a gran parte del pueblo de Israel. En quinto lugar, pidió a las hijas de Israel, quienes habían cantado aquellas alabanzas a Saúl diciendo Saúl mató a sus miles, que ahora llorasen la pérdida del rey. Versículo 24. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Llorad al rey. Ahora ha muerto. Ahora es el momento del luto. En sexto lugar, fijaos que en todo lo que estamos leyendo David no hace ninguna mención sobre la vil conducta de Saúl. Vil. Era un mentiroso, era un asesino, mató a los sacerdotes de Nob, le perseguía sin causa, estaba buscando cómo matar a David por todos los medios, no tenía temor de Dios, no obedecía a Samuel, no hizo absolutamente nada coherente con las Escrituras, vivió bajo sus deseos y siguiendo y cumpliendo sus deseos. Pero David no hace ninguna mención sobre la vil conducta de Saúl. Guarda silencio. Y guarda silencio para evitar mentir alabando a un rey que fue infiel para con Dios. Guarda silencio. Versículo 25. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Ya sabéis todos vosotros que cuando vamos a algún entierro, por muy malo que sea el que se ha muerto, todos acaban diciendo, en el fondo era buena persona. Sí, en el fondo del ataúd y del sepulcro. En el fondo, vamos, una vez muerto todo el mundo son buenos. Pero David se guarda de dar un testimonio falso acerca de un hombre que fue falso. Así que no hace ninguna mención. Ninguna. En séptimo lugar, David recuerda la profunda amistad que le unía con Jonatán. Jonatán, final del versículo 25, Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. El corazón de David estaba desgarrado por completo. La pérdida de su amigo. Posiblemente tenían en torno a 30 años. Aquellos días fueron terribles para él. La disciplina a la que el Señor le sometió para que despertara de su situación. ¿Sabéis que huyó a territorio filisteo en contra de las enseñanzas y mandatos que tenía por parte del profeta Arad? La disciplina a la que el Señor le sometió para que despertara de su situación y volviera al camino de santidad fue severa. David siguió sus deseos, sus intereses, sus propósitos, y el Señor le corrigió de una manera bastante severa. Se encontró con su aldea saqueada y quemada, sus mujeres raptadas, sus hombres que hablaban de apedrearlo, y ahora la muerte de su amigo, a lo que se suma la deshonra de Israel. Dificultades y dolor por todos sitios. Nada le fue evitado. Todo esto no fueron cosas de la vida, son cosas de la vida. Es lo que muchos cristianos tristemente dicen, cosas de la vida. Hermanos, no hay cosas en la vida. No hay casualidades, sino que todo está ordenado y definido por Dios. Por tanto, lo que te pasa no son cosas de la vida. Deberías examinar las cosas que te pasan y ver si también puede ser una disciplina por parte de Dios para corregir tu camino. Esta última escena donde David llora por la amistad profunda que le unía a Jonatán nos lleva a nuestro quinto y último punto. El ejemplo de Cristo. ¿Qué nos tiene que decir la Escritura acerca de la amistad y de Cristo? Juan 15, versículos del 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. David está llorando la muerte de su amigo Jonatán. Y el Señor nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. ¿Bajo qué condiciones? La gente piensa, este es amigo mío, y entonces puede hacer todo lo que quiera, porque para eso es amigo. El Señor no acepta este tipo de amistad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, otra vez volvemos a la autoridad de las Escrituras, la obediencia a las Escrituras, someternos a las Escrituras. Sois mis amigos bajo la condición de si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amigos. Lo que Dios llevó a cabo por medio de Cristo
es la manifestación suprema de amor. ¿Vosotros entregaríais a uno de vuestros hijos para librar de la muerte a uno de vuestros enemigos? Yo no, vamos. Ya se puede morir el enemigo y toda su familia, pero yo no entrego a mi hija para que muera por nadie. Imagino que todos vosotros pensaréis lo mismo. Pues Dios no lo hizo. Sobre todo los que tenemos un único hijo, vamos, alguien se acerca y lo crujimos. Dios entregó a su único hijo. ¿Cómo demuestra Dios su amor para con nosotros? Aquí tenemos un ejemplo. Sin ninguna duda, David lamentó todo cuanto había ocurrido. Su alejamiento de Israel, la conducta cruel de Saúl, el que ahora no podía estar al lado de Jonatán en esa batalla y quizá, quién sabe qué podría haber pasado en una batalla donde David, buen guerrero y capitán, hubiese liderado parte del ejército de Israel, pero ya todo estaba consumado. Su fiel y leal amistad le llevaba a llorar por la muerte de Saúl. Pero en el caso de Cristo vemos, y repetimos el texto, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, hay una pregunta que destaca del texto. Cuando Cristo puso su vida por nosotros, ¿éramos sus amigos? Claro, porque si éramos sus amigos, debería haber puesto su vida por nosotros. Cuánto nos quería que siendo sus amigos, ¿qué no vamos a hacer por nuestros amigos? Pero si nos vamos a Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 10, nos muestra esta verdad desde un punto diferente. Éramos amigos de Dios para que Él dijera, voy a enviar a Cristo para salvarlos. Pablo dice en Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando éramos débiles, cuando no podíamos hacer nada, a su tiempo murió por los impíos. No murió por las personas que eran buenas, no, murió por los impíos. Ciertamente, argumenta Pablo, apenas morirá alguno por un justo, quizá. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. No tienes nada más, no tienes a nadie más. A veces hay sacrificios que hacen los hombres y les cuestan la vida. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, ¿cómo? En que siendo aún pecadores, cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos, Cristo murió por nosotros.